Tengo el placer de contar con la presencia del doctor Guido Gómez y Mazar. Guido Gómez, de buenas a primeras, es un elemento moderador, comedido, y para mí, y mi candidato a ser próximo presidente del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Tú estás de acuerdo? No, yo no estoy en eso. No estoy en Pero yo sí, yo tengo derecho, ¿verdad? Sí, sí. Guido, ¿cómo anda la cosa? Bien, con la gracia de Dios. Guido, ¿tú ves posibilidad de que el Mar Rojo vuelva a unirse? ¿El partido? Sí. Gracias por la invitación. No, Julio, yo pienso que en el PRD la ponderación tiene que llegar. Porque la preservación de un instrumento político como el PRD, que es un partido tan trascendente que nosotros mismos no lo hemos podido desbaratar, revela de que más que un partido político es un sentimiento nacional. Y cualquier persona que quiera hacer carrera hacia el futuro en el partido debe saber que necesitamos ese instrumento. Tú tienes suficiente madurez política y de edad también para no disfrutar ciertas situaciones internas que se presentan, que perfectamente, si no tuviera esa madurez, estuviera gozándola, porque justamente hoy se están debatiendo aquellas cosas. Los polvos de ayer pues dijeron los lodos de hoy, es decir, y muchas cosas que tú dijiste, pues se dieron. Pregunta, esa diferencia que la quieren circunscribir a Miguel Vargas e Hipólito Mejía, ¿van más allá de ahí? Mira, lo primero que yo debo decir es que cuando un partido no tiene una fundamentación ideológica ni programática, las discrepancias terriblemente terminan en el terreno de lo personal. Y lo primero que tenemos que aprender en el PRD es a distinguir las confrontaciones sobre temas esenciales y los distanciamientos personales. En el PRD hay una fatal tradición de personalizar el debate. Yo solo lo doy como dato. El primer pleito de Bosch y Juan Isidro no fue por política, se llamaba Julia de Burgos, para que la gente tenga una idea de lo que ha pasado históricamente en el partido. Y frente a eso, yo siento que, aunque se quiere circunscribir al ámbito de Hipólito y de Miguel, este tipo de discrepancia, eso lo trasciende a ellos, porque habrá PRD con Hipólito o sin Hipólito, habrá PRD con Miguel o sin Miguel. ¿Cuál es el problema esencial desde mi punto de vista? Yo siento que tanto Miguel Vargas como Hipólito Mejía representan la cola final de una generación que asumió la confrontación política en el PRD con una alta carga personal. Hay muchos PRDistas que prefieren, con el objetivo de quedarse tuerto, dejar ciego al compañero de partido. Y eso es un fenómeno que desde mi óptica comenzó en el año 1985, en el PRD. Como las tendencias se desbordaron y la confrontación Magluta-Salvador fue tan terrible, el país recuerda perfectamente, en medio de una discusión sobre la validez de las elecciones, a un presidente de la República citar incorrectamente a Becker. Tus palabras van al aire, mis lágrimas van al mar, cuando un amor se muere, sabes tú dónde va. Y eso generó la sensación de que era lógico conspirar con el de adentro para reciclarse 4 años después. Se conspiró con el de adentro, pero eso se tradujo en persecución, prisión, y por qué yo no debo afirmarlo aquí, inhabilitación de una persona que en algún momento se pensó que podía volver a ser presidente de la República. Frente a eso, cuando tú analizas tanto a Vargas Maldonado como a Hipólito Mejía, te darás cuenta de que ellos son hijos, uno de Antonio Guzmán y otro de Salvador Jorge Blanco, pero de un tránsito importante con Atuey de Camps. Frente a eso, yo creo que mi generación en el partido tiene que tomar las notas para que en el ejercicio de la competencia interna los conflictos no sean de esa manera. ¿De dónde tú vienes? ¿De qué sector? Mi origen en el PRD. Sí. Mira, Milagro Ortiz. No, la primera persona con la que yo tuve contacto en el PRD, mi primera experiencia en el PRD es honestamente los hermanos Sánchez Díaz, que me cogen de la mano y me llevan al local de la JRD que quedaba a la sazón en la calle Santiago. ¿Antes de irte para Nueva York? Sí, mucho antes. Y quienes ejercían la jefatura de la JRD en ese momento, la figura principal era Luis de Camps, que aunque tiene el apellido de Camps, no tiene vínculos con Atuey. Entonces, cuando yo me voy a Estados Unidos, me preparo y regreso, Peña Gómez me designa vicepresidente de la capital y me entrega en manos de Milagros Ortiz Bosch. Y yo hago todo ese tránsito con Milagros, no solo por la afinidad del punto de vista de lo que Milagros piensa, sino porque yo soy del barrio.
Milagros es de la Independencia y yo soy de la J. Peinado. Entonces el edificio de Buenaventura me quedaba muy cerca. Yo tenía una relación primaria con ella y con Juan, su hijo, que es de mi generación. Y con posterioridad yo me vinculo a Hipólito Mejía. Ese es mi origen dentro del PRD. Pero yo debo decir lo siguiente, Julito. La gente tiene que entender que las posturas ideales en los partidos políticos son casi imposibles. Quienes hacen la política son los seres humanos y estamos llenos de imperfecciones. La gente dice, no, el PRD se comporta con desbordamientos. Pero déjame decirte lo siguiente, para el PLD llegar al equilibrio que exhibe hoy, pasó un proceso de perturbación terrible. Yo me recuerdo aquella actitud de Juan Bosch diciendo que los periodistas eran enemigos de la humanidad. O que Juan Bosch se parecía frente a la casa de Javier Alburquerque diciendo que iba a dar una pela. O las confrontaciones de Bosch cuando renunció del PLD. Sus pleitos con Max Wigner, Cida Marmolejo, Vicente Bengoa, Rafaelito Alburquerque. O sea, hubo un proceso de perturbación. Desde el gobierno, ellos aparentan ser un partido que se maneja en el marco de la discrepancia, pero no se desbordan en la medida que lo hace el PRD. ¿Cuál es ¿Y tiene pensamiento, tiene ideología? ¿El PLD? Sí. No, el PLD ha sido seducido por la idea del pragmatismo. Y yo pienso que la figura que los conduce al éxito es Leonel Fernández. A ellos. Fíjate que el PLD como partido político después del año 1996 es un partido que se atrae por un pacto político entre el doctor Balaguer y Bosch ya muy reducido en sus capacidades. Lo que hace el PLD es que se atrae la franja que históricamente votó por el doctor Joaquín Balaguer. Y cuando el PLD se abrió, verbigracia, como los ríos cuando suben, trajo de todo. Es una frase de Miguel Coco, ido a destiempo. Cuando criticaba la masificación del PLD decía que eso iba a conducir a una balaguerización del partido. Habla en el sentido amplio de la palabra. Y frente a eso, cuando tú ves ahora al doctor Leonel Fernández Reina actuando, te darás cuenta que hay un bolsón de votos importante que viene del reformismo. ¿Le convino a Leonel apoyar a Danilo para la presidencia? Yo creo que sí. ¿Va a tener buenos efectos eso? Porque ahora el que va a necesitar a Danilo es Leonel. Mira, Julito, uno no tiene la capacidad de predecir el futuro, pero los partidos cuando son consistentes tienen que, si están en la oposición, procurar el gobierno y mantenerse. Pero si están en el gobierno, mantenerse desde el poder. Y lo lógico era entender que el doctor Fernández Reina endosara a Danilo Medina. Yo pienso que nosotros, y lo hago como un sentido crítico de la política, no nos manejamos correctamente en esa lógica de confrontación. Muchas veces subimos al ring a Leonel cuando el que debía estar en el ring era Danilo solamente. Y eso provocó una acción gubernamental desbordada y excesiva. Pero tú te desbordaste cuando cometieron una injusticia contigo, ahora fue que te ordenaste. No, pero mi confrontación siempre fue interna en el PRD. O sea, mira lo que pasa. Hay un capítulo de la historia interna del PRD, mal escrito y retorcido, que planteó la tesis de que cuando aconteció lo que hace 4 años pasó en el PRD en la convención ordinaria, tanto Tony como yo, hablo de Tony Peñaguaba, y en mi condición de candidato interno del PRD, nosotros salimos a desbaratar a Miguel Vargas. Yo quiero decir honestamente lo siguiente. Eso inclusive lo he escrito, voy a publicar un libro a finales de octubre, si Dios me lo permite. Mira, Julito, lo que pasó en la confrontación interna del PRD, ¿tú sabes lo que fue? Que la visión de Miguel Vargas fue juntando a demasiados adversarios. Primero nos dio a Tony y a mí. Después inició un proceso de elección de autoridades por el dedo. Y sobre todas las cosas asumió el sentido de lo nuevo en el partido, creyendo que era tabla rasa con el pasado. Por ejemplo, ayer yo vi a un compañero del partido, muy amigo mío, que es vocero de la Cámara de Diputados, Rudy González, que fue Ministerio Público con Hipólito Mejía y Nasua. Él está con Miguel legítimamente, pero lo vi maltratando a Hugo Tolentino Díaz de una forma que Hugo no se lo merece. Mira, Hugo es cacarrabia, roca izquierda, tiene las impugnaciones propias de la condición humana. ¿Por qué las diferencias entre ese señor y Hugo? No, lo primero es que hasta en boxeo, para la gente subir al ring tiene que tener igual peso. Y Hugo Tolentino tiene un peso específico en la sociedad dominicana. Ojalá Rudy lo tenga como él o lo supere. Pero bueno, no lo tiene todavía. Pero Hugo tiene una historia. Entonces, eso hay que cuidarlo y respetarlo. O sea, yo puedo discrepar de Milagros, como he discrepado. Yo puedo discrepar de Ibelice. Pero la discrepancia nunca puede llegar al insulto ni a la falta de respeto. Porque un partido político no puede construirse su futuro desbaratando e irrespetando el pasado. Entonces, yo pienso que en la concepción de Miguel construir un nuevo partido,
él entendió que era una sustitución pura y simple de las figuras fundamentales del PRD. Cuando tú ves el entorno de Miguel, te darás cuenta que hay mucha gente joven. Pero el problema del PRD en la actualidad no es un problema generacional, es un problema de visión de partido. Pero son los viejos los que más problemas están creando. No, lo que pasa es que hábilmente el sector de Miguel quiere reducir la confrontación a un tema puramente generacional. Ya. Es verdad que en el mercado electoral dominicano hay muchos dirigentes históricos del PRD que ya no se conectan. Eso es verdad. Ahora, la realidad es que cuando tú hablas de que el PRD tiene que reconstruirse sobre la base del tema ideológico, de la escuela de cuadros y formación política, cuando tú incorporas el debate de lo ideológico en el PRD, Ibelice parece más moderna que cualquier joven. ¿Y a qué se debe que Ibelice, Milagro, Fello tienen que salir a hablar ahora? No, porque la parte esencial de la confrontación, yo te decía que tenía una carga personal entre ambos sectores, tiene mucho que ver con lo simbólico del PRD. Porque fíjate lo que pasa, el PRD es un partido de gradualidades. O sea, Peña Gómez abría el abanico y posibilitaba que Manolo Fernández Mármol y Cundo Gil Morales estuvieran en el PRD y Jacobo Magluta. Pero la línea ideológica se la entregaba a Ibelice o a Hugo. O sea, él tenía eso. Y cuando Miguel toma la presidencia del PRD, ¿a quién le pone a conducir la línea ideológica del partido? ¿A quién? A Andy. O sea, y el PRD es un partido de gradualidades. Que doy como información. La línea económica, no ideológica. No, ideológica. Porque todo el mundo sabe que alrededor de Miguel, si alguien concentró mucha capacidad de influenciar en él, fue Andy Daguaje. No lo digo ni por bueno ni por malo, sino una figura que llegaba al partido. Además, cuando tú ves las figuras que trajo Miguel, que fue correcto abrir la compuerta, cuando tú sumas a Khalil Michel, Gómez Casanova y Andy Daguaje, te da gente nueva que llega al partido. Por un lado. Por un lado. Pero te da una reacción natural de figuras emblemáticas del PRD que entienden que su proceso de legitimación tiene que ser gradual. Bueno, porque tú sabes que el PRD tiene defensa que pulsa a los cuerpos extraños. No, pero no es el PRD. Y tú viviste un tiempecito corto que pasaste por ese sector. Claro, todo lo hemos pasado. Pero seguro no es un fenómeno del PRD. Pero hoy mismo... Pregúntale a Vicente Bengoa cuando lo sacan del PRD si vuelve directamente del PRD. No, uno de los problemas más serios. Bueno, pero Albuquerque se lo señala en una gran reunión, le digo, tú estuviste con nosotros. Pero quiero preguntarte algo. En el caso de que ayer se anuncia que Miguel le dará entrada a Sangre Nueva, yo entiendo que Hipólito en la convención le dio entrada a 200,000 donantes nuevos de sangre. Sí, a través de los CBA. A través de los... Pero qué bueno. Y ya esa gente lo que hay que juramentar. Pero mira, qué bueno que Miguel, desde la condición que está, posibilite aquí de que el Morrison y otros jóvenes lleguen al partido. Eso no es malo, eso es bueno. Lo que tenemos que aprender los PRDistas es que no es posible en la política hacer como en el béisbol. Tú sabes que en el béisbol tú no puedes ser pitcher y catcher a la vez, tú tienes que ser pitcher o catcher. Yo quiero recordar un episodio de la vida nacional, porque a veces la historia se repite como comedia, como tragedia. Pero cuentan que desde el año 1930 hasta el 41 Trujillo decapitó toda la oposición, construyó un partido único, que era el Partido Dominicano, inició su gobierno asesinando a los esposos Martínez Reina, mandó para el exilio a Estrella Ureña y decapitó a Desiderio Arias. Entonces él se quedó solo. Y en el 41, un grupo de áulicos llegaron donde él, había elecciones en el 42, y le dijeron, jefe, mire, nosotros vamos a fundar el partido Trujillito. Y Trujillo le dijo, sí, no hay problema. Y lo recibió en la Hacienda Fundación, lo recibió en un caballo. Y la gente fueron a dar discursos en favor de él. Y ahí fue que Trujillo lanzó la frase, y seguiré a caballo. Es decir, eso era propio en un partido y en una sociedad autoritaria, donde existía un partido único. Pero el PRD nunca ha sido un partido donde hay una verdad única. Y yo pienso que la gran dificultad que ha tenido Miguel Vargas en el PRD es que ha querido construir una visión de partido personalizada. Y el PRD es un partido demasiado abierto. Pero otro gusto que tú te tienes que estar dando es que el mismo Andy lo entendió y se fue, te dejó el campo tranquilo, porque él entendió que él no cabía ahí. No. Primero yo lamento que él se vaya. Que tú lamentas que se vaya. Te digo una cosa, tú puedes tener discrepancias con Andy, y yo no me quiero colocar en la lógica de que he vencido este proceso, pero el Andy tiene calidades. Pero qué guapo. Tú lo que no puedes... No, lo que pasa es que es valiente en defender de lo que cree. No, lo que pasa es que es hasta terco, no, ¿verdad? Lo que pasa es que la bravura sin talento es un fracaso. Y él es un tipo... Ahí viene. Él es un tipo que tiene talento. Sí. Entonces tú puedes confrontarlo con ideas. Tú discrepas de sus ideas, y eso es importante. Entonces yo lamento que él se haya ido.
me alegra que gente como Jaime se mantenga con mucha firmeza en el partido, que es una persona elaborada, con ideas. Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente, la visión de Miguel en ese proceso provocó que se juntara mucha gente que tenía... Llegó el momento en que nosotros los que estábamos fuera llegamos a pensar que no podía haber convivencia entre tú y Andy. No. Pero en el PRD siempre ha existido la cohabitación. Sin embargo, con Jaime yo creo que la va a haber. No, Jaime hermano mío. Tengo una excelente relación con Jaime. Los temas míos no son personales, son políticos. Son políticos, no es personal, de verdad. Y te reitero, no me siento bien porque Andy se haya ido. Yo pienso que él es una persona sistemática, trabajadora. Aunque yo no coincida con él, es importante porque el PRD es un partido exitoso en la diversidad. O sea, Peña Gómez nos enseñó a nosotros que era posible tener del mismo lado, ¿sabe quién? A Fernando Álvarez y a Augusto Lentino. Mira, yo no quiero entrar en una serie de disquisiciones. Yo tengo una percepción, Guido, y fue por lo que nosotros te extendimos la invitación. Yo tengo la percepción de que el acercamiento con el sector de Miguel, no con Miguel, porque tú dijiste algo que nunca gente lo había dicho, que el problema no es de Hipólito hay un problema de elección de autoridad, de candidatos, que eso en las provincias está teniendo todavía y de transformación del partido. Bien, y que ahí tú puedes hacer un buen trabajo. ¿Hay un acercamiento entre tú y Miguel Vargas? No. Aunque no sea físico. No. ¿Tú estás entendiendo que esa es la única solución? No, yo estoy entendiendo que la única solución en el partido es coexistir en la diversidad y asumir que la mayor responsabilidad de nosotros es construir una mayoría que nos conduzca a la victoria. ¿Se puede coexistir con esas distancias? Pero claro que sí, pero esa es la democracia. O ven acá, yo te voy a poner ejemplos que son fundamentales en la historia política dominicana, pero Jacobo y Peña Gómez se dieron cajetazos por 15 años y coexistieron. Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer en el PRD? Mira, yo lo que a veces pienso es que la fatalidad de nosotros como partido político ha consistido en que en las agendas individuales pueden más que las agendas colectivas. Y hasta que un partido como el de nosotros no entienda que lo importante es lo colectivo, tendremos inconvenientes. Yo, por ejemplo, discrepo de la actitud actual del compañero Vargas Maldonado. Pero ¿hay necesidad de que el partido esté cerrado? ¿Qué necesidad hay de eso? Y que Gianilda Vázquez, que es orgánicamente secretario de organización, que la puso él, ¿eh? Seguro que sí, de eso que estamos hablando. Él la puso, la cerró. Y a Orlando también. Y al lado también, él pudo haber echado un pleito personal contigo y no te llevase a Tony Peña de encuentro. O te pudo haber llamado y te haber dicho, Guido, mira, la embajada me mandó esto. Y a lo mejor te hubiera dicho, eso no es verdad. O a lo mejor tú le hubieras dicho, está bien, me voy a enfriar. Puede ser, pero no tuvo eso. No, cometió dos errores juntos. No, lo que pasa es que después de ese proceso, me ha mandado los mensajes suficientes para yo reconocer que era mentira lo que se inventó. Ya. Lo del embajador. Sí, claro. Porque en el trayecto de los acontecimientos parece que otros defectos han sido terribles y traumáticos. Sí, no para todo el mundo. Porque yo por lo menos, tú puedes decir de mí lo que tú quieras, pero yo no le genero perturbaciones más allá de la política. No, y además tú estás en el otro lado y sabes que lo que estás viendo ahí, que lo que estás viendo a lo mejor no te está gustando. Claro. Estamos hablando del otro lado, ¿verdad? Además no tengo ningún proceso judicial pendiente. Está bien. Que sea pieza de escarnio para el partido. Seguro. Que no tiene ningún proceso. Usted no hizo una acción en contra de los diputados. Proceso judicial en mi contra. Pendiente. Pero eso sí está pendiente. Claro. O se mantiene. Pero oye, yo no me devuelvo. ¿En qué? Bueno, usted sabe que hubo una intervención del celular de Guido Gómez Mazara. De mato y al tiro. Eso pasó ya. No. Ese tiro era de elección. No, él acudió a la Suprema Corte de Justicia. Sí, está en la Suprema. Porque hay gente que tiene confrontaciones políticas. Sí. Y te puede poner de acuerdo. Pero hay con otro que tiene confrontaciones que son genéticas. Entonces no puede ponerte de acuerdo. ¿Quién tiene confrontación genética? Digo, por los acontecimientos. Ya. Doctor, en el debate de la elección de los bufetes directivos, el vocero de la Cámara de Diputados, ¿qué pasa ahí? ¿Pudiera existir algún acuerdo con el sector de Hipólito Mejía para promover algún diputado del sector de Hipólito? Mira cuál es el problema. Es que el tema Miguel Hipólito no puede seguir penetrando todas las instancias partidarias. Lo que hay que buscar es un vocero que represente eficientemente los intereses del partido. Porque eso tiene que ser lo primero. No importa que sea de Hipólito o de Miguel. Yo tengo una relación intermitente con los compañeros de la Cámara de Diputados. No conozco al detalle cómo se está manejando, pero pienso que Rudy quiere seguir. Sí. Porque este es un partido democrático, pero con una
tradición reeleccionista. Uno a veces no entiende las cosas. ¿Y ese fue el que pellizcó a Hugo? Ese fue el que... Sí, No puede seguir, porque pellicando a Hugo no se puede. Pero Felipe González no era antidemocrático. No, pero otra cosa. Yo pienso que la sociedad española tenía el nivel institucional que permitía a un Felipe presentarse 1, 2 y 3 veces. Pero Felipe hizo una cosa que no han hecho otros. Que cuando perdió de Aznar, dio un paso atrás y dejó su partido caminar. Y vino Rodríguez Zapatero y ganó 2 periodos. Son elecciones de él. Zapatero es una elección de Felipe. Sí, pero Felipe salió del radio de acción. Es un hombre que da consultas, entrevistas. Y tiene grandes contradicciones dentro del socialismo. Pero, Alfonso Guerra, por ejemplo, ¿él fue capaz de coexistir con Alfonso teniendo contradicciones? Pero profundas. Pero eran ideológicas, ¿eh? Y nunca dejó dar un paso adelante en el Estado pero Machi, de España a Alfonso Guerra, Machi, que era su segundo hombre los partidos contra la tienen dictadura. consistencia ideológica y programática. La confrontación es de idea, no personal. Entonces, en los partidos como los nuestros... Esa parece personal. Lo que le dio la el de triunfo Yodo. Hipólito. No, pero tú nunca viste a Alfonso Guerra desbordándose, No. insultando ni No, eso acusando. no. No, porque hay un nivel de civilización mayor. Uno lo que aspira es que en el PRD la gente se No comporte... es mayor, la democracia nuestra es más vieja que la española. Pero déjame darte un dato, Julito. Porque, repito, ¿tú crees que es necesario que el PRD tenga 5 años en una escuela de formación política? Eso no hay necesidad. ¿Tú crees que el PRD tiene 5 años sin abrir Tribuna Democrática, que es el órgano de orientación partidaria? Ahí radican mis discrepancias. Y 5 con el presidente elecciones del partido. perdidas. Y 5 elecciones que son derrotas al hilo. Entonces yo pienso que tenemos que sentarnos a hacer una reflexión interesante. Tú estás tocando puntos álgidos. Yo tengo la prueba de que aquí hay empresarios de la radiodifusión que le han regalado al PRD el espacio. Y el PRD no se ha puesto de acuerdo sobre quién hacer un tribunal democrático. Yo pienso que eso ha tenido dificultades porque hay una lógica de privatización partidaria. Porque si usted discrepa de mí, usted no puede dirigir aquella cosa. No, en la democracia todo el mundo participa. Yo conozco ese episodio. Y la principal impugnación que existió para dar a la tribuna democrática a quien tiene que darla era que quien la dirigía no estaba con la persona que dirige el partido. Entonces eso fue pero la política no puede ser eso. O sea, hay gente en el sector de Miguel. Por ejemplo, yo respeto a Eduardo Jorge Prats, que es un hombre de Miguel, que tiene idea, tú puedes discrepar o coincidir con él, pero tiene idea, pero eso es la democracia. Lo que pasa es que, Julito, para discutir civilizadamente hay que tener ideas. Hay gente que cree que solo por la fuerza del atropello o por la lógica de lo que representa. ¿Tú te imaginas que en la comisión política del partido hoy en día no está Milagros, Hipólito, Lío Abinader y yo? Nosotros no estamos en la comisión política. Sí, pero hay otra cosa peor. Porque el documento que depositaron allá no va a Tú aparecer. das por descontado de que todos los bufetes directivos de las bases están bien conformados. No. Entonces, No. si tú tienes una zapata mal construida, lo que va para arriba no tiene. Sí, pero si la lógica prevaleciera en el partido, después de este 47% que obtuvimos, a pesar de toda la diablura que nos hicieron, este es un partido... Porque ese fue un sentimiento, eso no fue un partido, que Sí, fue elección. pero lo inteligente es aprovechar ese punto de partida para reconstruir nuestras relaciones con sectores. Por ejemplo, el PRD necesita un discurso para los sectores de la clase media. El PRD necesita un discurso para la mujer y para la juventud. ¿Cómo un partido como el PLD, que no tiene, salvo el ministro de la Juventud, gente joven en su gabinete, coopta el voto de la juventud? Tenemos que revisar Guido, eso. tú eres capaz de diagnosticar el tipo de gobierno sinarquista que ha diseñado Leonel Fernández y saber que tú estás compitiendo con un atleta de alto rendimiento, que es el PLD y Leonel. Y también eres capaz de identificar elementos tan pueriles como que el PRD puede identificar su principal enemigo. ¿Quién es el principal enemigo del PRD? ¿Es Leonel Fernández y el PLD o es Vincho Castillo? No, el principal enemigo de nosotros... Ahora, del yo partido- quiero Te decirte, voy a decir cuál es el suponiendo que sea Vincho, No, hombre, Vincho ¿tú no es entiendes enemigo que si Vincho Castillo, el peor enemigo, es candidato por el PRD, tú hubieras tenido un 47%, por si tú no lo sabes? Pero déjame darte un dato. Primero, yo no veo la política con la lógica de los enemigos. La principal dificultad que hemos tenido nosotros como partido es no ser tan consistente y coherente como la sociedad dominicana requiere. Que las agendas individuales se han impuesto a la agenda colectiva. Ese es nuestro principal enemigo. 1. 2. Mira, Julio, en la política la gente no puede proyectar las cosas como hechos concretos. Leonel Fernández es un político, mira,
que ha ocupado la presidencia, que ha sido exitoso, pero es un político con el que podemos competir, ponemos un análisis sin problema. Cuando tú ves al PRD como partido político y al PLD como partido, te darás cuenta que en los últimos 8 años hay un proceso de incremento del voto PRDista y un descenso del voto PLDista. ¿Dónde radica nuestro conflicto? Es que nosotros esperamos 3 meses antes de las elecciones para hacer lo que debemos de hacer 4 años antes. ¿Dónde está la política de alianza con nosotros, con sectores emergentes, con liderazgos sociales? Entonces, sobre esa base el PRD tiene que reconstruirse. Ojo, yo te quiero decir, tú puedes tener discrepancia con Leonel o con Reinaldo, pero ellos hacen la tarea de su partido. Y nosotros tenemos que buscar la gente hacia lo interno del PRD que tenga las condiciones, la preparación, la formación para llevar el partido a puerto seguro y representar correctamente en el PRD. Los PRD que tenemos que dejar de una vez para siempre, que cuando uno de nuestros dirigentes hable y nosotros lo veamos por televisión, se nos haga un nudo en el estómago porque puede cometer cualquier tipo de pifia conceptual en el debate. El PRD tiene que transitar ese camino con mayor inteligencia y hay una voluntad para hacerlo. Y reitero, la voluntad del partido está muy por encima de las dos figuras esenciales en este momento, que son el compañero Hipólito Mejía y el compañero Miguel Vargas. Bien, Guido, para nosotros terminar, ¿tú entiendes que Hipólito está en una etapa de retiro o está en una etapa de reactivación con mira de nuevo a hacer lo que tú estás diciendo de una agenda personal? No, lo primero que yo debo decir es que la lógica de este país es que los políticos no se retiran. No se retiran los políticos. Desafortunadamente, aquí no hay una cultura del retiro. Lo que debemos hacer es construir con inteligencia un proceso en el partido donde las condiciones creen cuál es el candidato que tiene mayores posibilidades para conducirnos a la victoria. Si se llama Juan Pérez, debe ser Juan Pérez. Si se llama Hipólito, Miguel, quien sea, no hay problema. Un amigo tuyo, para despedirnos, te recuerda que de las 5 derrotas, 3 fueron verdaderas y 2 fueron autoderrotas. ¿Es así? No, yo pienso que de las derrotas, muchas de ellas fueron el resultado de la incapacidad de ponernos de acuerdo internamente. Tú sigues con la misma teoría. Sí. Hay un problema de compactación. Bien. Eso hay que hacerlo. Guido, gracias. Gracias a usted. Guido Gómez Mazara.